Existen las variedades sativas. ¿Realmente hay una marihuana que te prende? Eso y mucho más en Pitos y Leyendas. Antes de continuar, agradecemos profundamente a nuestro querido auspiciador OCB por hacer todo esto posible. Corre cámara. ¿Es verdad que existe un tipo de cannabis que prende, que te deja activo, eufórico o con energía? Uno de los términos más conocidos por los usuarios de cannabis es sativa, un tipo de cannabis que supuestamente genera efectos estimulantes, a diferencia de la otra, índica, que te apaga. ¿Pero es esto realmente así? ¿Cómo puedo identificarla? Da lo mismo de qué parte del mundo seas. Si has cultivado cannabis o si lo has conseguido en comercios legales o no tan legales. Seguramente te has encontrado con la oferta de productos que suele tener empaques con indicaciones 80% sativa, 20% índica. Eso es una mentira brutal. Pero si asumimos, como lo han hecho la comunidad y la industria del cannabis, que las variedades sativas son las que te prenden, ¿qué significa ese 80 y 20? ¿Que me voy a reír por 80 minutos y los próximos 20 voy a estar triste? ¿Que estoy 80% feliz y 20% con penita? Clasificaciones del cannabis. Desde ya hace al menos un par de siglos que los humanos nos hemos dedicado a clasificar las plantas y a ponerles nombres en latín, como Harry Potter cuando hacía hechizos. No leviosa. ¿Cuántas especies de cannabis existen? Según el consenso actual, el cannabis es una especie única. Pero si es la misma especie, ¿cómo entonces puede tener efectos tan variados? ¿Por qué hay unas que son más prendidas que otras? Que sea de una única especie no quita que puedan existir muchas diferencias entre una planta y otra. Y esto es producto de que los humanos lo venimos cruzando desde tiempos inmemoriales. Y esta gran variación hace que el cannabis se pueda clasificar de distintas formas. Una de ellas es según la cantidad de THC. Hay cannabis que se ocupa para hacer fibras, con muy poco THC, y hay cannabis que se ocupa para drogarse, con mucho THC. La primera es buena para hacer cuerdas y la segunda es la que auspicia este programa. Pero el THC no es la única distinción que existe para el cannabis. Hay más de 100 cannabinoides y más de 120 terpenos distintos. Y de cuánto porcentaje y cuáles tenga una flor dependerá la experiencia de su consumo. ¿Cuántos terpenos tiene que tener entonces para que sea prendida? Esa en realidad no es la pregunta más precisa. Índica y sativa. Diferencias morfológicas. A pesar de esta gran variabilidad, la distinción más común en la comunidad canábica sigue siendo índica y sativa. Y esta distinción, que no tiene mucho ni de exacta ni de científica, tiene sin embargo un origen histórico. Básicamente, sativas eran las plantas que se conocían en Occidente por sus usos industriales. Se caracterizaban por ser altas, tener hojas largas y delgadas y ramas espaciadas entre sí. Las índicas, que tenían ese nombre porque Carlos Linneo pensaba que venían de la India, ignorante culiao, no, perdón. Estas variedades, en cambio, eran más bajas, robustas, arbustivas y de floración rápida. Y ahora no solo sabemos que índica y sativa son parte de una única especie, sino que además la mayoría de las plantas que se cultivan hoy en día son híbridos. Estamos todos mezclados. Y dividir toda esa variedad en solo dos bandos, sativa e índica, no tiene una base científica realmente. Así que si alguien te dice: tengo una sativa 100% pura, hermano, De raza pura. eso simplemente no es verdad. Y seguramente a él lo engañaron, o él te está tratando de engañar a ti. O él no sabe, o él está desinformado. Además, hablar de porcentajes de sativa tampoco tiene mucho sentido. Eso es más marketing que ciencia. ¿Pero esto es realmente un plan malvado del marketing? No. La verdad es que es la misma comunidad canábica y los usuarios los que han seguido usando estos conceptos para distinguir y tratar de comunicar los efectos esperados de una flor o variedad de cannabis. Los efectos. ¿Se puede clasificar el cannabis según sus efectos? Al haber tanta variabilidad genética en una industria relativamente nueva y con tantas variables fenotípicas, no se ha logrado hacer una distinción científica clara sobre los efectos asociados a índicas y a sativas. Ni tampoco se puede asegurar con exactitud cuáles son los químicos que generan estos efectos. Por lo tanto, y como hemos hecho los humanos por milenios, hay que recurrir a la experiencia. Hay que probar. Por eso le ponen 80% sativa. Como más prendida que apagada, pero no es del todo prendida porque la marihuana nunca es tan prendida. Pero ¿cuáles son estos efectos? Coloquialmente se dice que las sativas tienen un efecto más estimulante, energético, eufórico o cerebral, espacial o incluso alucinógeno. ¿Qué significa que sea eufórica una variedad? ¿Que me voy a poner a correr o a saltar como loco? No, no nos referimos a ese tipo de euforia. Ni tampoco a la serie.
Según muchos usuarios, así se siente lo sativo. Así es, como ustedes escucharon, el famoso influencer, youtuber conocido como Simón Espinosa fue encontrado con más de 100 kilogramos de wax puro. La sativa es como el tipo de marihuana que te activa. La sativa te prende, pero ninguna de las dos aprendió. Las dos te duermen. O sea. No sé, yo me vuelo nomás. Ni idea, es que no consumo nada. Nada. Sé que está la sativa que te indica que una es para relajarte y la otra es para estar como más activo. ¿Y ubicar cuál es la que te mantiene más activo? No. Y este tipo de testimonios es lo que uno podría esperar de los efectos prendidos del cannabis, mientras que las índicas serían más relajantes, sedantes o corporales. Se dice que este tipo de variedades causa una sensación de reducción de estrés, de languidez, de tranquilidad corporal y de serenidad. ¿Pero qué dice la gente sobre la índica? Es un sinónimo del cannabis, si no me equivoco. Es una variedad. Claro. Indica era como el que relajaba más. Oh, en su momento lo sabía, pero ahora estoy volado, así que se me olvidó. Tengo entendido que es más natural, por así decirlo. Eso es como lo único que te podría decir, pero no te puedo asegurar nada. ¿Qué le indica que te deja más prendido? Al revés. Tan volado no soy. ¿Y tu círculo fumará, consume? Ah, no, sí, tengo muchos amigos que sí le dan. Son de los que se quedan pegados. ¿Sabes más o menos a qué va esa relación con la separación? No, si los dos vuelan nomás. Y de esta manera es como podemos entender mejor los efectos o lo que nos puede pasar con el cannabis. Disclaimer importante, la pálida no es un efecto de la índica. La pálida se puede producir por cualquier variedad de cannabis y tiene que ver más con la cantidad de consumo y con tu propio cuerpo. Pero ahora frenen todo, volvamos a la ciencia. Hoy en día sabemos que esos efectos eufóricos o relajantes no dependen tanto de la morfología de la planta, sino más bien de su composición química. En un estudio realizado en los Países Bajos, se analizaron 131 muestras de cannabis que se vendían en los coffee shops de la ciudad de Ámsterdam, 63 catalogadas como índicas y 68 como sativas. El estudio mostró que no había mucha diferencia en la cantidad de THC y CBD, pero sí en la presencia de otros cannabinoides llamados CBC y CBG. Estos cannabinoides eran más frecuentes en las variedades sativas. Además, se encontraron diferencias significativas en la presencia de distintos terpenos. Aunque a veces se dice que las índicas tienen más THC, esto no siempre es cierto. También hay que recordar que cada cuerpo es distinto, así que una misma flor puede sentirse muy distinta dependiendo de quién la consuma. No, es que a mí me hace mal el vodka. No, weón, yo con gin, weón, toda la noche. Vamos a hablar de la composición química. Gracias a los avances en el análisis de componentes de las plantas, hoy sabemos que dos semillas de la misma variedad no necesariamente tienen el mismo perfil químico. Incluso dentro de una misma cosecha puede haber variaciones. Un estudio que analizó casi 500 muestras de cannabis encontró que los nombres comerciales de las semillas no garantizan una composición reproducible, ni predicen la potencia del THC, ni el perfil de terpenos. Así que si tú y tu amigo compran unas Super Lemon Moby Sativa Haze y Pa, eso no significa que a los dos les vaya a pegar igual. La cantidad de THC y de CBD siguen siendo una base que nos indica cómo podría ser la experiencia de consumo realmente. Pero la variedad en la cantidad y en el tipo de terpenos y cannabinoides son detalles que también va a definir cómo nos pega la marihuana. Y reducir todo este gran espectro y esta gran complejidad química a decir solamente sativa e índica es una simplificación, eso sí, útil, porque imagínate esto, es como si después de emborracharte y de ponerte a llorar en el hombro de tu amigo porque te tomaste muchas piscolas, les dices, hoy estoy hecho mierda de haber sido una piscola llorona. Pongámonos serios nuevamente. Quimiotipos. Una forma más científica de clasificar el cannabis es según su composición química, distinguiendo entre quimiotipos o quimiobares. O sea, no te la sabía, conche tu madre. No te la sabía. Este enfoque busca relacionar perfiles químicos con efectos biológicos específicos y se enmarca dentro de la biología de sistemas, que intenta entender cómo interactúan los múltiples compuestos activos de una planta. La clasificación actual distingue 5 quimiotipos principales según la cantidad de THC y de CBD, y la presencia de otros cannabinoides como el CBG y sus efectos. Por ejemplo, quimiotipo 1, alto en THC, más de 0,3% y poco CBD. Estas son variedades con efectos psicoactivos elevados y de mayor riesgo de efectos no deseados como la taquicardia y la paranoia o la famosa pálida. Quimiotipo 2, proporción equilibrada entre THC y CBD. Esta clasificación considera variedades que tendrían menos efectos secundarios, ya que el CBD modula la acción psicoactiva del THC, lo que amplía su uso terapéutico, pero más fome, lo dije y qué. Quimiotipo número 3, alto en CBD y casi sin THC. Casi no tienen efectos psicoactivos y son variedades consideradas medicinales porque son utilizadas para tratamientos con ansiedad, dolor crónico y también son usadas en menores de edad o personas que tienen más probabilidades de generar psicosis.
El quimiotipo número 4 es alto en CBG, un cannabinoide no psicoactivo con potencial antiinflamatorio. Este cannabinoide está empezando a investigarse cada vez más por sus potenciales usos terapéuticos. El quimiotipo número 5 no tiene cannabinoides. Estas plantas, que pueden ser ricas en terpenos, son utilizadas para producciones de fibra de semillas de papel y otros productos industriales. Y luego plantas sin cannabinoides ni terpenos, de las que no vamos a hablar por fomes. Hagan otro canal de YouTube para esa wea. Entonces, ¿qué hacemos si queremos prendernos? Tenemos que fumar y ver qué pasa. Como es tradición en este programa, después de cuestionar y de relativizar todo, tenemos siempre una solución. Es que no podemos saber con exactitud el efecto determinado de una variedad, que no significa que no haya diferencias. El tema es cómo identificar esas diferencias. Y la mejor forma de hacerlo, como siempre lo hemos hecho los humanos, probando, hasta de que te topas con una María que te mata. Y esa ya no había que fumársela. Si un día pruebas una flor que tenía aromas cítricos y te gusta ese efecto, quizás ese perfil puede ir contigo. Es como cualquier otra cosa que consumamos. Eso se hace a través de la experiencia. Prueba, sé consciente de los aromas, de los efectos, conoce las variedades que se consumen, su olor, su sensación al fumar. Toda esa información es muy valiosa. Otra fuente de información son las personas que te rodean o alguien en quien confíes. No una persona que te está vendiendo en la calle, que te está diciendo, hermanito, tengo pititos de los que prenden. Es mejor tener una referencia que partir de la nada. Y esa persona pueden ser amigos que ya hayan probado o cultivado una variedad, o las personas que están atendiendo en tu dispensario más cercano. Si en el dispensario te dicen que una variedad es sativa, es porque muchas personas han probado esa variedad o las genéticas madres y han encontrado que el efecto era energizante o eufórico, por lo que a ti también te podría generar ese tipo de efecto. De alguna forma es parecido al alcohol. Puede que a ti te guste más un tipo de cerveza o un tipo de vino, y eso depende de ti y de tu capacidad de identificar lo que te guste. Más Carmener o más Malbec o vinito en caja. Oiga, me da una de esas piscolas, pero de las que hacen bailar reggaetón, no de las que te hacen dormir o vomitar. 3 de esas, estoy solo. Muy importante, si estás inseguro, si no sabes aún, si no tienes referencias, prueba una dosis muy pequeña. Lo peor que puede pasar es que no te afecte. Y si no te pasa nada, puedes ir aumentando la dosis. De esta forma estarás seguro, segura. Ahora, si identificaste una variedad que te gustó, no es tan fácil que la vuelvas a encontrar, salvo que la hayas conseguido en un dispensario que trabaje con clones estandarizados. Solo de esta manera estarías comprando realmente la misma variedad. Entonces, ¿hay una marihuana que te prende? Sí, hay variedades de cannabis que pueden entregarte efectos eufóricos y estimulantes, pero no hay una sativa o una índica más prendida. Todo va a depender de la proporción y el tipo de compuestos químicos y de cómo interactúan entre sí, y además cómo responde el cuerpo de cada persona. Al final, esta distinción, aunque no es tan científica, sirve para guiarnos. Los bancos de semillas suelen clasificar como sativa e índica basándose en el efecto que ha generado esta variedad, y eso es una guía. Queridísima comunidad de Embolá, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Recuerden, todo el contenido de Embolá es duramente baneado y censurado en las distintas plataformas y redes sociales. Por lo tanto, cuando ustedes le ponen me gusta, cuando comentan, cuando comparten esto y sacan un pantallazo y lo ponen en otra red social, es una tremenda ayuda para que nos vea probablemente la misma gente de nuestra comunidad, pero ojalá que podamos hacerla seguir creciendo cada día un poquito más con vuestra ayuda. Nos vemos en una próxima edición de Pitos y Leyendas. Pits, un legendario.